Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast En la Esquina. Hoy estamos con Daniela Unibio. y Diego Mendivelso, como siempre, preparados para llevarles la mejor información. Hoy tenemos un tema muy picante, se podría decir relevante, importante para la cultura colombiana. Durante años, millones de colombianos vimos al narco en la pantalla todos los días, no en noticias, sino en novelas. Hoy no vamos a hablar de droga, ni de rutas, ni de capos reales. Hoy vamos a hablar de algo más silencioso, cómo consumimos el narco como historia. Y así es, este episodio analiza las narconovelas colombianas, qué contaron, cómo las contamos y qué dejaron en nuestra forma de entender el poder, el dinero y el éxito. No es un juicio moral, es una lectura cultural, porque las novelas no hacen parte del narcotráfico operativo, hacen parte de su etapa final, cuando el delito se vuelve relato y el relato se vuelve consumo. Bueno, contextualicemos un poco a nuestros oyentes. ¿Qué son las narconovelas? O bueno, ¿por qué crees, Dani, que las narconovelas se demoraron tanto tiempo en aparecer? Porque pasaron como 20 años tal vez después de la caída de Pablo Escobar para que apareciera la primera narconovela. Bueno, Diego, yo siento que se demoraron un tiempo para como tener un poquito el dolor escondido en ese momento, ¿sí? Para que no fuera un golpe muy duro para las familias que vivieron tanta tragedia, tanto dolor, tantas Sí. pérdidas. Sí, creo que esa es una de las razones más fuertes para haber esperado tanto tiempo que las narconovelas aparecieran. Inclusive, pues estamos hablando no más que todo de Pablo Escobar, ¿no? De las novelas, porque se han hecho muchas series sobre Pablo Escobar y en este podcast vamos a hablar más que todo de esas series, de las que se expusieron sobre Pablo Escobar. Es que además siento que todo fue consumismo, ¿sí? O sea, necesitaban sacar esos proyectos, digamos, para sacar más plata, para Sí. centrarse más en el consumismo de la gente, de pronto en muchas ocasiones el morbo que uno tiene hacia esos momentos de tragedia en Colombia. Exacto. Las narconovelas aparecen en un país atravesado por la violencia, porque nunca hemos dejado de vivir en violencia, pero también por la desigualdad. Tomaron hechos reales y los transformaron en ficción cotidiana. Nos mostraron el sistema completo. Mostraron personajes, el hombre que era pobre y gracias al narcotráfico se volvió rico, cuando desafió al poder, el endiosar a una persona, mejor dicho, eso fue lo que generaron las narconovelas sobre el narcotráfico acá en Colombia. ¿Por qué sería que esas novelas tuvieron tanto rating? ¿Por qué sería que nos atraparon tanto? Bueno, pues yo creo que pues las narconovelas funcionan porque pues activan pues tres cosas muy poderosas. Una es la aspiración, que es el éxito rápido, pues visible, sin espera. En otra también está la estética, que es todo lo de los carros, la música, el lenguaje, el respeto pues impuesto. Sí, Pues también está pues la emoción, es verdad, sí. que es todo pues esa adrenalina, ese miedo que imponen, también la admiración, que en algún punto pues también puede ser como cercanía. Y bueno, no, estas novelas no nos enseñan cómo funciona el narco, nos enseñaron a cómo se siente. Exacto. Creo que tocas un punto muy importante y es que la gente empezó a endiosar a los narcos después de las narconovelas. Creo que les perdieron el miedo, el respeto, pues no el respeto, sino más que lo volvieron como esa persona Que uno debe admirar. alcanzable. Sí, exacto, que uno debe como admirar porque logró salir de la pobreza y logró tener mucho dinero, pero pues a qué costo, ¿no? O sea, pues también hay un grave desacierto porque pues endiosar a ese tipo de personas no está pues nada bien, ¿no? Es que imagínate, o sea, ponte a pensar en que listo, hicieron mucha plata, ¿sí? En su momento, pero también tenían familias, también llegaban a un punto en que por estar encerrados y por tener tantos lujos y por salir a fanfarronear todo, pues no podían disfrutar nada. Además también hicieron mucho daño, lastimaban familias, o sea, se metían en un terreno ya muy fuerte para el resto de personas. Sí, creo que el punto es ese, o sea,
Las narconovelas no solamente mostraban la guerra, sino también mostraban el punto débil de la persona, del narcotraficante, ¿no? Entonces, creo que eso también muchas veces hacía a la gente sentirse identificada, como que la pobreza, como que la familia, que es lo más importante, que yo hago lo que sea por mi familia, que así me toque matar, me toque sacar droga como sea del país para darle de comer a mi familia, como que eso se hizo que se viera como normal, ¿no? O sea, se normalizara un poco. Y es verdad, es que la vida que llevaban ellos era una estética de tener carros, de tener mujeres, de vivir de fiesta en fiesta. Entonces, siento que también en muchas ocasiones las mujeres fueron vulneradas Ujú. porque de pronto en cierto caso les atraía la plata o simplemente las llevaban engañadas a este mundo donde todo era plata, todo era alcohol, todo era drogas, o sea que no tenían un límite, sino que hasta en estas fiestas se cometían muchos delitos. Sí, exacto. Entonces llega un punto en que, o sea, no hay respeto, no hay nada hacia las otras personas y ya llega un punto en que Sí, sí, el consumo de esto se normaliza, o sea, es como normalizar que todo esto que nos mostraban ahí estaba bien, que porque ellos lo hacían, pues estaba bien, aunque le pagaban a la gente, pues obviamente todo esto está muy mal y mostrarle esto a un público es como, es bien denso, pero pues obviamente cada cual decide cómo consume este contenido, ¿no? Y si le cree o si lo representa. Entonces, creo que mucha gente sí se sintió bastante aludida con la historia de los narcos de pobreza que se exhibe en este tipo de series. y siento que es una mala imagen para de pronto estos jóvenes que lastimosamente viven en malas condiciones, Ujú, no tener un pensado de pronto salir adelante con un buen trabajo o estudiando algo, sino yéndose por un mal camino. ujú. Sí, Sí, el porque camino fácil. en una serie se ve muy fácil todo. Sí, Sí, como que, ujú. ay, él de la noche a la mañana se metió a eso y la estaba rompiendo. Sí, mucha plata, mucha Claro, plata. o sea, El la noche a la narcotráfico mañana. da mucha plata, sí. Ajá, pero no es la vida, o sea, no llega un punto en que un joven a los 18 años se vaya a meter en eso y la vaya a romper, Ujú. porque también está que lo puedes matar. Sí, sí, sí. O sea, ya el matar a alguien en Colombia ya está muy normalizado en muchas Sí, sí, sí. cosas, Sí, y más con el no, narcotráfico. y por ejemplo en Bogotá el microtráfico está en su punto más alto. En, tenemos microtráfico en varias partes, inclusive ya hay disputas internacionales, si se pudiera decir, porque el Tren de Aragua está disputando territorios de microtráfico acá en Bogotá. Entonces, sí, como que eso de que los jóvenes crean que ese es el camino, pues es lo que está mal de las narconovelas, ¿no? Sí, claro, y no olvidemos también un punto muy importante que es la corrupción. Ah, bueno, sí, eso es demasiado importante. La corrupción en este país, pues viene de mucho tiempo atrás, pero creo que hoy en día es mucho, el narcotráfico está metido hasta en las elecciones de un presidente, de un Sí. alcalde, de todo. Y eso sin hablar de pedir vacunas a la Ujú. gente, de sacar a la gente de sus territorios, cosas que no se muestran en una serie como esta, que destierran a la gente para cultivar. Entonces, De pronto siento que lo maquillan mucho. O ujú, sea, de pronto sí lo muestran, pero no al nivel de que está de pronto en estos momentos. exacto. Porque siento que la corrupción llegó a un nivel muy alto y todavía se vive de que los de la policía, el Ujú, ejército, sí, estaban envueltos con ellos. O sea, ajá. uno confía en un policía, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegar a un punto en que ni la policía estaba, no O sea, sé, uno no se podía confiar ni de la policía, sí. no O de sea, nadie y estaban del lado de los malos, ¿no? Por decirlo así. y todo por plata. Ah, no, pues es que al ser un mundo que mueve tanto dinero, pues es muy fácil pagar un policía, pagar el silencio de alguien. Inclusive, pues en la serie se muestra y Pablo mandaba a matar a los policías que fuera necesario y lo cumplían. Eso era por dinero baila el perro, como quien dice. Ujú, tal cual. Bueno, ya que hablábamos ahorita de algo de lo que no se cuenta, hablemos de por qué las narconovelas no, no midieron esas consecuencias a largo plazo, ¿no? Lo que
Al humanizar al narco muchas veces deshumanizamos el daño que ellos causaron, ¿no? Porque no hay que olvidar que lo que decíamos ahorita, desterraron a muchísima gente inocente y hoy en día vemos un desplazamiento inmenso en este país y la repartición de tierras es un problema muy grande en este país. Sí, Diego, y ahí ocurre algo peligroso que no se justifica el crimen, pero se normaliza. Y está muy mal normalizar vivir en, como con miedo Ujú. a que uno salga a la calle y le pase algo. Sí, al crimen, al Sí, asesinato, a que lo estén, digamos, a uno vacunando por tener es algo, un negocio, sí, cualquier sí, o cosa. sea, algo para que usted esté saliendo adelante. Ajá, sí, eso sí es muy cierto. Creo que en ese tipo de series se olvida eso y pues se olvida un poco la enseñanza real que es no hacer esto, ¿no? Y lo vuelven es Es que lo como, normalizan mucho, o sea, exacto, sí. ya llega un punto que al ponerlo en una plataforma o en televisión nacional, se está normalizando, o sea, dicen como, "Ah, es una novela y estamos hablando de lo que siempre pasa en Colombia". Bueno, pero viéndolo desde ese punto de normalizar también, es que nosotros tenemos muy normalizada la violencia en el país. Demasiado normalizada. O sea, nosotros en noticias todos los días vemos violencia y no nos sorprende. No, o sea, así como decíamos, uno prende el televisor y las noticias, ay, bueno, 4 muertos, pasó algo por allá, Ujú, una bomba y todo eso, ah, bueno. O sea, ya como que prendemos el televisor es para ver cosas terribles, o ujú. sea, asesinatos, todo, todo mal. Bueno, y terminamos las noticias y de una a las 8 de la noche nos ponen la novela del narco con lo mismo, Ajá, con asesinatos, con, bueno, o sea, ya es, o sea, es entendible que nuestra mente asocie tanto la violencia con algo normal, porque lo vivimos todos los días a toda hora del día y pues es difícil, o sea, tenemos que tratar de buscar una solución a eso también porque está muy mal visto que, o sea, nosotros no lo vemos muy mal, pero afuera sí lo ven ajá. súper, súper mal. Es triste porque crecimos así. O sea, crecimos viendo masacres, crecimos viendo gente sufrir por una persona que quería solamente, no sé, mandar encima de todo el mundo, matar a todo el mundo y sacar Ujú. plata. Pues sí, yo creo que el objetivo principal de esa persona era tener dinero, tener poder más que todo. Siempre es el poder. Pero pues deberían, lo que de verdad se debería enseñar de esto es que de verdad eso está mal y que haya una reflexión profunda de que eso no se debe, no sea lo que se debe hacer. Y claro que las narconovelas no crearon el narcotráfico, pero sí ayudaron a explicarlo de una forma, digámoslo que atractiva. Bueno, aquí la Sí. pregunta no es si estuvieron bien o mal. La pregunta es, ¿qué aprendimos de ellas? ¿Y qué seguimos repitiendo hoy en día? Pues ya vamos llegando al final de nuestro podcast y pues queremos que la audiencia también participe y piense, reflexione sobre este tema, ¿no? Porque siempre es complejo hablar de un tema que nos ha dolido por tantos años y que sigue haciendo llaga, como quien dice, en ese dolor que se vivió en este país. Hablar del narco también es hablar de nosotros como audiencia, porque el último eslabón no siempre es el que vende, a veces es el que mira. Gracias por escuchar, esto fue En la Esquina.